Evangelio de Lucas, capítulo 17, comentario de William MacDonald. Tocante al peligro de poner tropiezo, versículos 1 al 2, dice: Capítulo 17. Ocasiones de caer. Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. La continuidad o el fluir del pensamiento en este capítulo no se ve fácilmente. Casi parece como si Lucas une varios temas desconectados. Sin embargo, las declaraciones iniciales de Cristo acerca del peligro de poner tropiezo pueden ser encadenadas con el final del capítulo 16. Vivir en lujo, complacencia y comodidad bien podría resultar ser una piedra de tropiezo para otros que son jóvenes en la fe. Especialmente si alguien tiene reputación de ser cristiano, su ejemplo será seguido por otros. ¿Qué cosa más grave es conducir de este modo a prometedores seguidores del Señor Jesucristo a vidas de materialismo y de culto a las riquezas? Naturalmente, este principio es de aplicación de una forma muy general. Se puede hacer tropezar a los pequeños alentándolos a la mundanalidad. Se les puede hacer tropezar con involucración en el pecado sexual. Se les puede hacer tropezar mediante cualquier enseñanza que diluya el sentido llano de las Escrituras. Cualquier cosa que los aparte de un camino, de una sencilla fe, devoción y santidad, es un tropiezo. Conociendo la naturaleza humana y las condiciones del mundo, y el Señor dijo que era inevitable que viniesen tropiezos. Pero esto no disminuye la culpa de aquellos que ponen tropiezos. Mejor les sería a los tales que se les atase al cuello una piedra de molino y que pereciesen ahogados en lo profundo del mar. Parece claro que un lenguaje tan enérgico como este quiere presentar no solo la muerte física, sino también la condenación eterna. Cuando el Señor Jesús habla de hacer tropezar a uno de estos pequeños, probablemente incluye más que a niños. La referencia parece también ser a discípulos jóvenes en la fe. Tocante a la necesidad de un espíritu perdonador, versículos 3 al 4, dice: Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. En la vida cristiana hay no solo el peligro de hacer tropezar a otros, sino también el de abrigar rencores e incluso de rehusar perdonar cuando una persona que ha ofendido pide perdón, y de esto es lo que trata el Señor aquí. El Nuevo Testamento enseña el siguiente procedimiento en relación con este tema. Si un cristiano es ofendido por otro, debería ante todo perdonar en su corazón al ofensor. Efesios 4:32. Esto guarda su propia alma de resentimiento y malicia. Como dice Efesios 4:32, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Número 2. Debería luego ir privadamente al ofensor y reprenderle. Ver también el versículo 3. En el versículo 3 dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y en Mateo 18:15 dice lo siguiente: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si se arrepiente, se le debería dejar claro que está perdonado, incluso si peca repetidamente. Si dice que se arrepiente, debería ser perdonado. Versículo 4. Número 3. Si la reprensión en privado no resulta eficaz, entonces la persona contra la que se ha pecado debería tomar
uno o dos testigos, como dice Mateo 18:16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no escucha a estos, entonces el asunto debería ser llevado ante la Iglesia. La negativa a escuchar a la Iglesia debería tener como resultado la excomunión. Versículo 17, que dice: si no los oyere a ellos, dilo a la Iglesia, y si no oyere a la Iglesia, tenle por gentil y publicano. El propósito de las reprensiones y de otras acciones disciplinarias no es el de ajustar las cuentas ni humillar al ofensor, sino restaurarle a la comunión con el Señor y con sus hermanos. Todas las reprensiones deberían ser hechas con espíritu de amor. No tenemos manera de juzgar si el arrepentimiento de un ofensor es genuino o no. Hemos de aceptar su propia palabra de que se ha arrepentido. Por esta causa Jesús dice: y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces al día diciendo me arrepiento, perdónale. De esta manera llena de gracia nos trata el Padre. No importa cuántas veces le fallemos, seguimos teniendo la certidumbre de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Como dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, donde dice lo siguiente: que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tocante a la fe, versículos del 5 al 6, dice: Aumentanos la fe. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Versículo 5 dice: el pensamiento de perdonar 7 veces al día presentaba una dificultad a los apóstoles, por no decir que una imposibilidad. Sentían que no eran suficientes para tal exhibición de gracia. Por eso le pidieron al Señor que les aumentase la fe. Versículo 6 dice lo siguiente: la réplica del Señor indicaba que no se trataba tanto de una cantidad de fe como de calidad. Tampoco no se trataba de conseguir más fe, sino de usar la fe que ya tenían. Es nuestra propia soberbia y la importancia que nos atribuimos a nosotros mismos lo que nos impide perdonar a nuestros hermanos. Esta soberbia ha de quedar desarraigada y ha de ser echada fuera. Si la fe del tamaño de un grano de mostaza puede desarraigar un sicómoro y plantarlo en el mar, puede más fácilmente aún darnos la victoria sobre la dureza y falta de quebrantamiento que nos llevan a dejar indefinidamente sin perdón a un hermano. Tocante a siervos inútiles, versículos del 7 al 10. Versículos 7 al 9 dice lo siguiente: El deber del siervo. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. El verdadero esclavo de Cristo no tiene razón para enorgullecerse. La propia importancia ha de quedar arrancada de raíz, y en su lugar ha de haber un verdadero sentimiento de indignidad. Esta es la lección que encontramos en la historia del esclavo. Este siervo había estado arando o apacentando ganado todo el día. Al volver del campo tras un día de duro trabajo, el amo no le dice que se siente a la mesa para comer, más bien le ordena que se ciñe el delantal y que sirva la cena. Solo después el esclavo puede comer y beber su propia cena. El amo no le da las gracias por hacer todo eso. Es lo que se espera de un esclavo. A fin de cuentas, un esclavo pertenece a su amo,
y su deber primario es obedecer. Versículo 10 dice lo siguiente. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Así, los discípulos son esclavos del Señor Jesucristo, le pertenecen en espíritu, alma y cuerpo. A la luz del Calvario, nada de lo que puedan hacer para el Salvador será suficiente para recompensarle por lo que Él ha hecho, así que después el discípulo haya hecho todo lo que le ha sido ordenado en el Nuevo Testamento, debe seguir admitiendo que sigue siendo un siervo inútil que solo ha hecho lo que debía hacer. Según Roy Hession, las 5 marcas del esclavo son: número 1. Ha de estar dispuesto a que se le ponga trabajo sobre trabajo, sin que se le dé consideración alguna. Al hacer esto, ha de estar dispuesto a que no se le den las gracias. Número 3. Habiéndolo hecho, no tiene que achacar egoísmo a su amo. Número 4. Ha de confesar que es un siervo inútil. Número 5. Ha de admitir que al hacer y soportar su tarea con gentileza y humildad, no ha hecho ni un poco más de lo que era su deber hacer. Versículos del 11 al 19. Jesús limpia a 10 leprosos. Versículo 11 dice: 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. El pecado de ingratitud es otro peligro en la vida del discípulo. Esto queda ilustrado en la historia de los 10 leprosos. Leemos que el Señor Jesús estaba dirigiéndose a Jerusalén por los límites entre Samaria y Galilea. Versículos 12 al 14. Dice: Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Al entrar en una aldea le vieron 10 hombres leprosos. Debido a su condición enferma, no se acercaron a él, pero clamaron a distancia, rogándole que los sanase. Él recompensó la fe de ellos, diciéndoles que fuesen y se mostrasen a los sacerdotes. Esto significaba que cuando llegasen al sacerdote estarían ya sanos de la lepra. El sacerdote no tenía poder para sanarlos, pero estaba designado para pronunciarlos limpios. Obedientes a la palabra del Señor, los leprosos emprendieron el camino hacia la morada sacerdotal, y mientras iban, fueron milagrosamente limpiados de su enfermedad. Versículos del 15 al 18 dice: Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Todos ellos tenían fe para ser sanados, pero solo uno de los 10 se volvió para dar gracias al Señor. Y cosa interesante, era samaritano, una de las menospreciadas naciones vecinas de los judíos, y con quienes ellos no tenían tratos. Él se postró de rostro en tierra, la verdadera postura de adoración, a los pies de Jesús, el verdadero lugar de adoración. Jesús le preguntó si no eran 10 los que habían sido limpiados y que solo uno, este extranjero, había vuelto a dar las gracias. ¿Dónde estaban los otros 9? Ninguno de ellos volvió a dar gloria a Dios. Versículo 19 dice: Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Volviéndose al samaritano, el Señor Jesús le dijo:
Levántate y prosigue tu camino, tu fe te ha sanado. Solo el 10% agradecido heredan las verdaderas riquezas de Cristo. Jesús recompensa nuestro volvernos. Versículo 15. Y nuestro agradecimiento. Versículo 16. Con nuevas bendiciones. Tu fe te ha sanado. Sugiere que mientras que los 9 fueron sanados de la lepra, el 10º fue sanado además del pecado. Tocante a la venida del reino. Versículos 20 al 37. Versículo 20 al 21 dice: La venida del reino. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo: Es difícil saber si los fariseos eran sinceros en la pregunta acerca del reino de Dios, o si estaban solo burlándose. Pero sí sabemos que como judíos tenían esperanzas acerca de un reino que iba a ser introducido con gran poder y gloria. Ellos esperaban señales externas y grandes convulsiones políticas. El Salvador les dijo: el reino de Dios no viene con advertencia, esto es, en su presente forma, al menos el reino de Dios no vino con una manifestación externa, no fue un reino visible, terrenal y temporal que pudiese ser señalado como estando aquí o allí. Más bien, dijo el Salvador, el reino de Dios estaba en medio de ellos. La traducción gramaticalmente posible dentro de vosotros no es una verdadera alternativa, porque el Señor no podía significar que el reino estuviese en realidad dentro del corazón de los fariseos, porque aquellos endurecidos hipócritas religiosos no tenían en sus corazones lugar para Cristo el Rey. Pero sí significaba que el reino de Dios estaba presente en presencia de ellos, en medio. Él era de derecho el rey de Israel y había llevado a cabo sus milagros y presentado sus credenciales a la vista de todos. Pero los fariseos no tenían deseo alguno de recibirle, y por esto, aunque el reino de Dios les había sido presentado a ellos, les había pasado totalmente desapercibido. Versículo 22. Dice: y dijo a sus discípulos: a sus discípulos: Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Hablando con los fariseos, el Señor describió el reino como algo que había ya llegado. Cuando se volvió a los discípulos, habló del reino como un acontecimiento futuro que sería establecido en su segunda venida. Pero primero describió el período que habría entre su primera y su segunda venida. Vendrían los días en que ansiarían ver uno de los días del Hijo del Hombre, pero no lo verían. En otras palabras, anhelarían uno de los días en que Él estaba con ellos en la tierra y gozaban de grata comunión con Él. Aquellos días eran, en cierto sentido, paladeos del tiempo en que Él volverá con poder y gran gloria. Versículos 23 al 24. Dice: Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni los sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Muchos falsos cristos se iban a levantar y gobernantes que proclamarían que el Mesías había llegado, pero sus seguidores no debían ser engañados por ninguna de estas falsas alarmas. La segunda venida de Cristo sería tan visible e inconfundible como el relámpago que resplandece de una a otra parte del cielo. Versículo 25 dice: Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. De nuevo, el Señor Jesús dijo a los discípulos que antes que nada de esto sucediese, Él mismo padecería mucho y sería desechado por aquella generación. Versículo 26 al 27 dice: Como fue en los días de Noé, así
así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Volviendo al tema de su venida para reinar, el Señor enseñó que los días que precederían inmediatamente a aquel glorioso acontecimiento serían como los días de Noé. La gente comía, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Estas cosas no estaban mal, son actividades humanas normales y legítimas. El mal era que la gente vivía para estas cosas y no tenía ni pensamientos ni tiempo para Dios. Después que Noé y su familia entraron en el arca, vino el diluvio y destruyó al resto de la población. De esta manera, la segunda venida de Cristo significará juicio para aquellos que rechazan su ofrecimiento de misericordia. Versículos 28 al 30 dice lo siguiente. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Una vez más, el Señor dijo que los días precediendo a su segunda venida serían como los días de Lot. La civilización había avanzado algo en aquella época. Los hombres no solamente comían y bebían, sino que compraban, vendían, plantaban, edificaban. Era el esfuerzo del hombre por introducir una era dorada de paz y prosperidad sin Dios. Mas el Dios mismo en que Lot salió de Sodoma, junto con su mujer y sus hijas, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó a la malvada ciudad. Lo mismo será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Los que se concentran en los placeres, en la gratificación de sus deseos y en el comercio, serán destruidos. Versículo 31 dice lo siguiente. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Será un día en el que el apego a las cosas terrenales pondrá en peligro la vida. Si está en la azotea, no debería intentar salvar ninguna posesión de su casa. Si está fuera en el campo, no debería volver atrás a su casa. Debería huir de estos lugares donde el juicio está a punto de caer. Versículo 32 dice: Acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Aunque la mujer de Lot fue sacada casi a la fuerza de Sodoma, su corazón permaneció en la ciudad. Esto se indica por el hecho de que se volvió para mirar atrás. Ella estaba fuera de Sodoma, pero Sodoma no estaba fuera de ella. El resultado es que Dios la destruyó transformándola en un pilar de sal. Versículo 33 dice: Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Todo el que procure salvar su vida cuidándose únicamente de su seguridad física, pero no de su alma, la perderá. En cambio, todo aquel que pierda su vida durante este periodo de tribulación debido a su fidelidad al Señor, en realidad la conservará para toda la eternidad. Versículo 34 al 36 dice: Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. La venida del Señor será un tiempo de separación. Estarán dos en una cama. El uno será tomado en juicio, el otro creyente será dejado para que entren en el reino de Cristo. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una incrédula será tomada en la tempestad de la ira de Dios y la otra, una hija de Dios, será dejada para que goce de las bendiciones mileniales con Cristo.
Incidentalmente, los versículos 34 y 35 concuerdan con la redondez de la tierra, el hecho de que será de noche en una parte de la tierra y de día en otra, como lo indican las actividades citadas. Exhibe un conocimiento científico no descubierto hasta muchos años después. Versículo 37 dice: Y respondiendo, le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Los discípulos comprendieron plenamente por las palabras del Salvador que su segunda venida sería un juicio cataclísmico derramado desde el cielo sobre un mundo apóstata, de modo que preguntaron al Señor acerca de dónde caería este juicio. Su respuesta fue que donde esté el cadáver, allí se juntarán también las águilas. Las águilas, o más correctamente buitres, simbolizan los inminentes juicios. La respuesta, por tanto, es que los juicios caerán sobre toda forma de incredulidad y rebelión contra Dios, no importa dónde se encuentre. En el capítulo 17, Jesús había advertido a los discípulos que les esperaban aflicciones y persecuciones. Antes del tiempo de su gloriosa manifestación habrían de pasar por profundas pruebas. Para prepararlos, el Señor les da instrucciones adicionales sobre la oración. En los versículos que siguen encontramos a una viuda que ora, a un fariseo que ora, a un publicano que ora y a un mendigo que ora. Fin del capítulo.